Entonces, hoy vamos a ver energía relativista. Lo que voy a hacer primero es demostrar cómo es que uno calcula la fórmula para la energía cinética en un caso clásico y en un caso relativista. Y lo voy a hacer con una integral, para que sepan cómo se hace de una manera formal. Entonces, en el caso clásico, ustedes sabían que la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Y sabían que el trabajo que hace una fuerza se calcula multiplicando la fuerza por la distancia. Pero en lugar de hacer esto, lo voy a hacer de una manera más formal, que es decir, que el trabajo en realidad se calcula integrando la fuerza con respecto a una distancia. Porque en algunos casos la fuerza no es constante. Por ejemplo, cuando ustedes están calculando el trabajo que hace un resorte, tienen que usar la ley de Hooke, saben que la fuerza no es constante porque la fuerza crece con la distancia. Entonces, sea como sea, esto es igual a la integral de la masa por la aceleración con respecto a la distancia. Generalmente la masa es una constante y se puede sacar de la integral, pero la aceleración a veces depende de la posición. Entonces, ¿qué es lo que hace uno acá? Uno hace una sustitución de variables, como lo que ustedes hacen en cálculo. Uno dice que la aceleración es igual a la derivada de la rapidez con respecto al tiempo. Entonces esto es igual a la integral de la masa por la derivada de la rapidez con respecto al tiempo de x. Y ahora, el truco macabro que voy a hacer es que voy a acomodar esto de una manera un poco distinta. Voy a decir que esto es igual a la masa por dx entre dt por dv. A los matemáticos les gusta decir que las derivadas no son fracciones. Pero bueno, yo no soy matemático. Entonces, esto que está acá es la rapidez. Entonces, esto es igual a la integral de la masa por la rapidez por dv. Y esto es igual a la masa por la rapidez al cuadrado entre 2. ¿Qué es esto? Esta es la energía cinética, ¿verdad? Así es como uno calcula la energía cinética en un caso clásico, ¿verdad? Pero usando integrales. Ahora, en el caso relativista, la vez pasada habíamos visto que la fuerza no es igual a la masa por la aceleración. La fuerza es igual a gamma a la 3 por masa por aceleración. Es decir, es igual a la masa por la aceleración entre 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado a la 3 medios. Entonces, cuando uno calcula el trabajo, utiliza la misma fórmula que en el caso clásico. El trabajo es la integral de la fuerza con respecto a la distancia. Pero nada más que ahora la fuerza no es masa por aceleración. Ahora la fuerza es es gamma a la 3 por la masa por la aceleración de x. O sea, es la integral de la masa por la aceleración entre 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado a la 3 medios de x. Esa integral se puede hacer con paciencia. O se puede buscar en un libro de tablas. Sea como sea, al final tenemos que el trabajo relativista es igual a, adivinen cuánto es esto.
es igual a la masa por c al cuadrado entre la raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado menos masa por c al cuadrado. Es decir, es igual a gamma menos 1 por mc al cuadrado. Y entonces, siguiendo esta definición, esto que está aquí corresponde a la energía cinética relativista. Eso es una fórmula que funciona siempre para cualquier velocidad. Ok. Esta fórmula tendrá sentido cuando yo la comparo con la fórmula no relativista. Es decir, yo esperaría encontrar valores parecidos a la energía cinética cuando lo calculo para velocidades bajas. Sí sucede, pero no es tan obvio como parece. Y vamos a demostrar por qué. Usando una fórmula muy importante en matemáticas llamada la fórmula del binomio. Quizá ustedes la conozcan de mate, o tal vez los que estudiaron para el examen de Olimpiadas de Física la hayan visto antes. La fórmula del binomio dice lo siguiente. Dice que cuando usted calcula un binomio de la forma de 1 más x elevado a la n, donde n es cualquier número, puede ser, por ejemplo, un 2, un 3, podría ser inclusive un medio, sería una raíz cuadrada. Esto es igual a 1 más n por x más n por n menos 1 por x al cuadrado entre 2 más, etcétera, etcétera. Son varios términos. Entonces, eso sirve para hacer una aproximación. Esta aproximación es muy buena, es muy apropiada cuando el valor de x, el valor absoluto de x, es un número muy, muy pequeño. O sea, que es muy pequeño comparado con 1. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo tomo la fórmula de la energía relativista, energía cinética relativista, y la utilizo para calcular la energía cinética para velocidades bajas? Bueno, la energía cinética relativista, como vimos, es igual a gamma menos 1 por mc al cuadrado. Es decir, es igual a 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado a la menos 1 medio menos 1 por mc al cuadrado. Lo que hice aquí fue que en lugar de escribir gamma como 1 sobre la raíz cuadrada de tal y tal, lo puse como 1 menos u al cuadrado entre c al cuadrado a la menos 1 medio. Entonces yo podría aplicar aquí la fórmula del binomio. Yo podría decir que v al cuadrado entre c al cuadrado es la x. Y podría decir que en este caso la n sería menos 1 medio. La fórmula del binomio me funciona porque yo sé que en este caso la x siempre es menor que 1, porque la velocidad del objeto que se está moviendo siempre es menor que la velocidad de la luz. Ya sabemos, ya hemos estudiado, ¿verdad? Entonces, la energía cinética es igual a 1. Bueno, aquí ponemos que la x, solo para recordarnos, la x es igual a menos u al cuadrado entre c al cuadrado, ¿verdad? Entonces, es igual a 1 más nx. Entonces sería menos 1 medio por menos v al cuadrado entre c al cuadrado más n por n menos 1. Entonces sería más menos 1 medio
por menos 3 medios por menos u al cuadrado entre c al cuadrado entre 2 más otras cosas, menos 1 por m al cuadrado. Aquí este 1 se cancela con este 1. Y esto es igual a 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado menos menos 3 octavos por la masa por la velocidad a la 4 entre c a la 2 más otras cosas. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí es que la energía cinética en realidad es una serie de términos. Donde el primer término, este que está aquí, corresponde a la fórmula que nosotros conocemos desde siempre para calcular la energía cinética. Este término sería el caso clásico, ¿verdad? Es el caso que funciona bien cuando estamos calculando una velocidad que es muy pequeña comparada con la velocidad de la luz. Pero a partir de este valor, todos los que siguen después, tenemos que añadir ciertas correcciones relativistas. Esto es una corrección relativista, que es una fórmula que incluye otros términos que dependen de la velocidad, pero también dependen de la velocidad de la luz. Cuando la velocidad es baja comparada con la velocidad de la luz, los términos relativistas son todos muy pequeños y prácticamente el resultado es igual al del caso clásico. Pero cuando estamos calculando la energía cinética de una partícula que se mueve a una velocidad muy, muy elevada, entonces vamos a ver que la fórmula relativista da una respuesta diferente a la fórmula clásica. Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esta fórmula. ¿A qué velocidad corre? ¿A qué velocidad corre ¿cómo se llama? Usain Bolt. A 6 metros por segundo. Un poquito menos de 44 kilómetros. Ah, corre 10 metros por segundo. No, me queda nada. Es 44 kilómetros por hora. Estos son como 12 metros por segundo. No, vale 12. Corre a 2 metros por segundo. Y tiene una masa de 70 kilogramos. Calcule su energía cinética clásica y relativista. Entonces, primero hacemos el caso clásico. El caso clásico consiste en agarrar la fórmula que conocemos de siempre, ¿verdad? La energía cinética de Usain Bolt es un medio por la masa por la rapidez al cuadrado. Entonces es un medio por 70 kilogramos por 12 metros entre segundo al cuadrado. Y eso da ¿cuánto? Da exactamente 5040 joules. ¿Ok? Y ahora hacemos el cálculo usando la fórmula relativista. La fórmula relativista es más complicada, ¿verdad? Según la fórmula relativista,
la energía cinética de Usain Bolt es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado menos 1 por mc al cuadrado. Uno, paréntesis, 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos 10 metros entre segundo al cuadrado entre 3 por 10 a la 8 metros entre segundo al cuadrado menos 1 por 70 kilogramos por 3 por 10 a la 8 metros entre segundo al cuadrado. En toda. Ok. ¿Ya lo intentaron calcular? ¿Mm? ¿Qué significa eso? ¿Está qué? Ah, eran 12. Cierto. Les da que es igual a 0. Ok. Quisiera tomar un momento para reflexionar sobre qué significa que eso de 0. ¿Por qué creen que da 0? Para empezar, lo que ustedes calcularon debería ser igual a 0. No, no, ¿verdad? No debería ser igual a 0. ¿Por qué no? Porque no estamos restando números que son iguales, ¿verdad? Si este número fuera igual a 1, la respuesta debería ser 0. Pero este número no es igual a 1. Se acerca mucho al 1, pero no exactamente igual a 1. La calculadora, cuando hace el cálculo, no lo hace correctamente. La respuesta que nos tira es 0, porque la calculadora está restando dos números que son muy parecidos. Entonces, cuando la calculadora resta, ¿cuánto es esto menos esto? Dice que eso da 0. Y después, por inercia, tira que el resto es igual a 0. Entonces, hacer un cálculo así con la calculadora científica nos va a tirar un error. O sea, esto realmente es un valor erróneo. La forma correcta de calcular esto relativísticamente es usando la aproximación que yo les di antes. Es decir, que la energía cinética es 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado menos 3/8 de mv a la 4 entre 3 a la 2. Hagámoslo entonces usando la aproximación. Aproximación. La aproximación dice que K es 1/2 por la masa por velocidad al cuadrado menos 3/8 de la masa por velocidad a la 4 en 3 a la 2. Entonces, esto es 1/2 por 70 kilogramos por 3 por 10 a la 8 metros entre segundo a la 2 menos 3/8 por 70 kilogramos por
10, eran 10. Bueno, aquí estoy equivocado, esto no era, esta era la velocidad de el volt, esto es 12, ¿verdad? 12 metros entre segundo. Aquí es 12. Porque sigo diciendo que eran 10. 12 metros entre segundo a la 4. Entre 3 por 10 a la 8 metros entre segundo a la 2. Esa energía cinética, ¿cuánto da? Exactamente. O un poquito menos de 5040. Ok, la calculadora es de 5040 cerrado, ¿verdad? Que es exactamente lo que predice el caso clásico, ¿verdad? O sea, este sería el valor relativista. Y este que está aquí es el valor clásico. Da lo mismo, ¿verdad? En realidad no da lo mismo. Da un poquito menos. Pero la diferencia es tan pequeña que la calculadora no la puede poner en el resultado. ¿Cuánta es la diferencia? La diferencia sería justamente el término que sigue, que es menos 3 octavos de la masa de Usain Bolt por V a la 4 en 3 a la 2. Es decir, menos 3 octavos de 70 kilogramos por 12 metros entre segundo a la 4 entre 3 por 10 a la 8 metros entre segundo a la 2. Y eso da menos 6,048 por 10 a la menos 12 joules. ¿Okay? Para apreciar lo ridículamente pequeño que es eso, observen que es un número que está, elevado, que está multiplicando por 10 a la menos 12. O sea, que hay que poner 12 ceros antes de poner el 6. O sea, es un número que es muy pequeño. La diferencia no se siente, ¿verdad? Precisamente porque Usain Bolt está corriendo una velocidad no relativista. Una diferencia muy pequeña. Pero ¿qué ocurriría si Usain Bolt corriese a una velocidad relativista? ¿Se les ocurre alguna manera graciosa de poner que alguien corre a una velocidad relativista? Como para meter un chiste ahí o no. No se les ocurre nada. No. Oscar Arias. No, otra cosa. Eso no es gracioso. El correcaminos, profe. El correcaminos. Bien. Correcaminos. Vamos al correcaminos. ¿Antes de qué? El correcaminos antes de dañarse la rodilla. Corre al 90% de la velocidad de la luz. Calcule su energía cinética, clásica y relativista. Bueno, y la masa, pongamos que la masa del correcaminos es de 100 kilogramos. Puede ser que esté equivocado, ¿no? Son 100 kilogramos. Entonces, ¿cuánto? 100 gramos. No, 100 kilogramos. 50 kilogramos. Entonces, la fórmula de la energía cinética sería, en el caso clásico,
un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, es un medio por 100 kilogramos, perdón, por el 90% de la velocidad de la luz. Eso quiere decir que la velocidad del correcaminos es 0,9 veces c, 0,9 veces 3 por 10 a la 8, es 2,7 por 10 a la 8 metros entre segundo. Pues multiplicamos por 2,7 por 10 a la 8 metros entre segundo al cuadrado. Y eso da muy grande, ¿verdad? Eso es 3,6 por 10 a la 18 joules. Gigantesco, ¿verdad? O sea, tiene sentido que sea muy grande porque la energía cinética de un objeto crece con la velocidad. Si la velocidad es relativista, entonces tiene una energía muy alta. Pero la forma correcta de calcularlo es con la fórmula relativista. La fórmula relativista, entonces, la energía cinética es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado entre c al cuadrado menos 1 por mc al cuadrado. Es 1 sobre 1 menos 0,9 al cuadrado menos 1 por 100 kilogramos por 3 por 10 a la 8 metros entre segundo al cuadrado. Entonces la energía cinética relativista del correcaminos es, ¿cuánto? $1,2 por 10 a la 19 joules. Cuando la velocidad es relativista, entonces hay una diferencia importante. De hecho, vean que en este caso la energía cinética es aproximadamente un orden de magnitud mayor, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que trae una energía que es 10 veces más alta de la que hubiéramos calculado con la fórmula clásica. En realidad, la energía cinética de una partícula se hace infinita cuando la velocidad se acerca a la velocidad de la luz, ¿verdad? Si ustedes calculan el límite, cuando la velocidad tiende a ser, la energía cinética es infinito. Esa es otra razón adicional, digamos, a todas las que tenemos ya para justificar que una partícula no puede nunca viajar más rápido que la velocidad de la luz, porque entonces tendría una energía cinética mayor que infinito, y no puede ser, ¿verdad? Ok, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok, entonces, aquí viene la parte divertida de todo esto. Esta es la clase más interesante de física que ustedes han tenido hasta ahora. Bueno, no, exceptuando la clase en que vimos cifras significativas. Eso es lo más divertido que han visto. ¿Cuál? La clase de la Fanta. La clase de la Fanta. Ah, ¿se acuerdan de la Fanta? La clase de la audiencia. Ok. Entonces, la energía cinética se calcula así. K es igual a gamma menos 1 por mc al cuadrado. O sea, es igual a gamma por mc al cuadrado menos mc al cuadrado. Entonces, cuando Einstein vio esa fórmula, él dijo, a la pucha, esto depende de la velocidad, ¿verdad? O sea, depende de la velocidad porque la velocidad aparece en el gamma. Pero esto no depende de la velocidad.
O sea, mc al cuadrado depende de la velocidad de la luz, ¿verdad? Pero la velocidad de la luz no es una propiedad de los objetos. La velocidad de la luz es una constante física. Ese término no depende de la velocidad del objeto. Entonces, Einstein pensó que ese término nunca va a cambiar sin importar a qué velocidad se mueva la partícula. Entonces, él razonó lo siguiente. Él dijo que esto que está acá debería ser igual a la energía total de la partícula. Y esto que está acá corresponde a una energía del reposo. O sea, es una forma de energía que siempre está independientemente de la velocidad a la que se mueva la partícula, porque no depende de la velocidad. Entonces, Einstein dice lo siguiente. Einstein dice que la energía total de una partícula relativista es igual a la energía cinética más la energía en reposo. O sea, esto sería la energía total. Esto que está aquí es la energía cinética. Y esto que está aquí es la energía en reposo. La energía en reposo siempre está. La energía cinética aparece solamente cuando la partícula tiene velocidad. Si no hay velocidad, la energía cinética es cero. Si hay velocidad, la energía cinética tiene un valor distinto de cero. Entonces, en esta fórmula, tenemos que la energía total es igual a gamma por mc al cuadrado. La energía cinética es igual a gamma menos 1 por mc al cuadrado y la energía en reposo es igual a mc al cuadrado. Entonces, mucha gente piensa que la fórmula de Einstein dice que la energía es igual a masa por c al cuadrado. No es cierto. Lo que es igual a masa por c al cuadrado no es la energía, es la energía en reposo, que es una parte de la energía total. La energía total es gamma por mc al cuadrado, que se ve mucho más intimidante que la otra fórmula, porque esto es igual, ¿verdad? A 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado, es al cuadrado por mc al cuadrado. Pero bueno, queda la pregunta de qué significa exactamente ese término de acá. O sea, ¿qué significa tener una energía en reposo? Pues Einstein lo que razonó después de todo esto es que lo que él acaba de descubrir es que la masa se puede convertir en energía y la energía se puede convertir en masa. Es decir, él descubrió la equivalencia entre masa y energía. La energía se puede convertir en masa y viceversa. Por eso, resulta ser que uno de los postulados que ustedes aprenden en química, al puro principio de química general, técnicamente no es correcto. La ley de la conservación de la masa a veces no se cumple. Porque la masa se puede convertir en energía. O sea, hay reacciones donde la masa de los reactivos es mayor que la masa de los productos. Y eso es porque una parte de la masa se pierde en forma de energía. Esto no sucede en la mayoría de reacciones químicas normales. Esto sucede más bien cuando tenemos una reacción nuclear. Una reacción nuclear es una reacción donde una partícula del núcleo, de un átomo, se convierte en energía y entonces el átomo cambia de elemento químico, ¿verdad? Se transmuta a otra sustancia. Vamos a ver un ejemplo de esto.
Vaya. Porque el profe, la profe les han hablado de eso. Ah, sí, es que lo vimos como en termo. Sí, ¿Qué? También nos había contado esto. Ah, bueno. Sí, sí, me dijo, pero no me acuerdo. Era como que se incumplía la ley de administración de la Constitución más. Es lo que se podía hacer. La única cosa era que no, de eso, no sé, pasa que imagínese llegar a la persona. Holy shit. No llegaron, O sea, es que lo que se cumple técnicamente es solamente la conservación de la energía, no es la conservación de la masa. Espérame que quería hacer con ustedes, voy. Ok, ¿sí? Es cierto que para convertir masa, ya ocupa llegar a la velocidad No, 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 no. No, no, para. Hay una reacción donde eso sucede. Ahora después les voy a explicar un poco más sobre eso. Ok, en un reactor de fusión nuclear, dos núcleos de deuterio se fusionan para formar un núcleo de helio. Pero el deuterio es una forma de hidrógeno. La masa del deuterio es 2.0136 unidades de masa atómica. ¿Han visto eso, verdad? La unidad de masa atómica. La masa del núcleo de helio. Bueno, aquí la masa del núcleo de deuterio, del núcleo de deuterio. La masa del núcleo de helio es de 4.0015 unidades de masa atómica. Entonces, ¿cuánta energía se libera cuando 1 kilogramo de deuterio experimenta fusión nuclear? Ok. Recordemos que una unidad de masa atómica expresada en kilogramos es igual a 1.6605402 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, nosotros tenemos dos núcleos de deuterio, ¿verdad? Y cuando se fusionan,
producen un núcleo de helio y producen un poco de energía residual que queda ahí. Pues para saber cuánta energía se produce, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular cuánta energía en masa tiene el deuterio, cuánta energía en masa tiene el helio, y vamos a calcular la diferencia. Entonces, primero nos preguntamos, ¿cuánta masa cuánta masa y energía tiene dos núcleos de deuterio? Dos núcleos de deuterio tienen una masa que es 2 veces la masa de un solo núcleo de deuterio. Es entonces multiplicar 2 veces 2.0136 US, ¿verdad? Por 1,66055402 por 10 a la menos 27 kilogramos entre un U. Y eso es igual a 6,6, vamos a ponerle a eso 5 decimales. 6, 8, 7, 3 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y entonces la energía de dos núcleos de deuterio sería 2 veces la masa, ¿verdad? Por C al cuadrado. Entonces sería 6,68733 por 10 a la menos 27 kilogramos por 3 por 10 a la 8 al cuadrado. Y eso da 6,018 59 por 10 a la menos 10 joules. Ahora, luego nos preguntamos, ¿cuánta masa y energía tiene un núcleo de helio? La masa del núcleo de helio es un poquito menor que la masa de dos núcleos de deuterio. Un poquito menor, ¿verdad? Entonces esto es igual a 4.0015 US por 1,66055402 por 10 a la menos 27 kilogramos entre un U, y eso es igual a 6,64465 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y la energía sería esa masa multiplicado por C al cuadrado, ¿verdad? Entonces sería 6,64465 por 10 a la menos 27 kilogramos por 3 por 10 a la 8 al cuadrado. Y eso es
5,98019 por 10 a la menos 10 joules. Pues eso da un toquecito más bajo, ¿verdad? Entonces, con este resultado nosotros podemos decir lo siguiente. Por cada 6,68733 por 10 a la menos 27 kilogramos se produce una energía de, entonces calculamos la diferencia de energías. La diferencia de energías sería 6,01, 6,01859 por 10 a la menos 10 joules menos 5,98 0,19 por 10 a la menos 10 joules. Esa diferencia es minúscula, ¿verdad? Esa diferencia es (3,48 por 10 a la menos 12 joules). Pero la pregunta es, ¿cuánta energía se produce si ustedes hacen reaccionar 1 kilogramo de deuterio? ¿Verdad? Porque esto no es 1 kilogramo, esto es solamente poner a reaccionar 6,68733 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, lo que uno hace es que uno multiplica esta energía, ¿verdad? Por el factor por el que hay que multiplicar la masa. Si uno tiene, ¿verdad? ¿Cómo lo ponemos? Si uno tiene 3,48 por 10 a la menos 12 joules por cada 6,68733 por 10 a la menos 27 kilogramos de deuterio, entonces uno multiplica esto por chicos, me estoy enredando. Uno tiene esto por cada 6,68733 por 10 a la menos 27 kilogramos de deuterio. Lo multiplica por 1 kilogramo de deuterio. Y esto es igual a
5.20 por 10 a la 14 joules. Ok. Entonces es una cantidad de energía muy grande. Si uno pone a reaccionar un solo par de átomos de helio, no es tanta energía. Pero si ustedes ponen a reaccionar 1 kilogramo de deuterio, ¿verdad? Entonces, 1 kilogramo tiene tantísimos átomos que la energía combinada de todos produce una reacción bastante energética. Y por eso es que las bombas atómicas o las armas nucleares, o inclusive los reactores nucleares pueden producir tantísima energía con tan poquita masa de combustible. Por ejemplo, nos dicen, bueno, la pregunta dice que en Estados Unidos el consumo anual de energía es de 10 a la 19 joules. El consumo anual de energía es 10 a la 19 joules. Entonces, la energía que ustedes acaban de producir, ¿verdad? Es la energía producida es 5,2 por 10 a la 14 joules entre 10 a la 19%, 5,2 por 10 a la menos 3% de la energía consumida anualmente en Estados Unidos. Entonces simplemente basta con calcular la diferencia de masas y multiplicar por el cuadrado de C. Ok. Vamos a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok. Por último, existe una fórmula muy útil en energía relativista que relaciona la energía con la cantidad de movimiento y con la masa. Recordemos que la energía es igual a gamma por mc al cuadrado y la cantidad de movimiento es gamma por masa por velocidad. Y la energía en reposo es masa por velocidad al cuadrado. Demuestre que puede construir un triángulo rectángulo con las siguientes propiedades. Entonces, ustedes pueden construir un triángulo rectángulo que tiene sus dos catetos, ¿verdad? La hipotenusa. Donde la hipotenusa mide E, un cateto mide la cantidad de movimiento por la velocidad de la luz y el otro cateto mide la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, para demostrar eso, uno debe justificar que ese triángulo obedece
el teorema de Pitágoras. Entonces, es decir, que la energía al cuadrado es igual a P por C al cuadrado más la masa por C al cuadrado. La demostración es muy sencilla, es un poco larga, pero es muy sencilla. ¿Cómo se demuestra eso? Simplemente demostrando justamente que E al cuadrado es igual a todo eso al cuadrado. Entonces, ¿qué es E al cuadrado? Bueno, mejor dicho, ¿qué es P por C al cuadrado más M por C al cuadrado? Esto es P por C al cuadrado más M por C al cuadrado es igual. Entonces, P por C es gamma al cuadrado por M al cuadrado por V al cuadrado por C al cuadrado. Y este otro es masa al cuadrado por C a la 4. El factor de gamma es 1 sobre 1 menos V al cuadrado entre C al cuadrado cuando yo lo leo al cuadrado. Esto es masa a la 2 por V a la 2 por C a la 2 más masa a la 2 por C a la 4. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a factorizar la masa y voy a factorizar la velocidad de la luz a la 4. Esto es masa a la 2 por C a la 4 por V al cuadrado entre C al cuadrado entre 1 menos V al cuadrado entre C al cuadrado más 1. Y esto es M a la 2 por C a la 4 por V a la 2 entre C a la 2 más 1 menos V a la 2 entre C a la 2 entre 1 menos V a la 2 entre C a la 2. Este se cancela con este. Y esto es igual a masa a la 2 por C a la 4 entre 1 menos V a la 2 entre C a la 4. Esto es gamma a la 2 por M a la 2 por C a la 4. Y esto es, entonces, gamma por MC a la 2 a la 2. Y esto es igual a la energía a la 2. Nos acaba de hacer la demostración. Un poco larga, ¿verdad? Pero es una fórmula muy útil, porque permite relacionar la energía con la cantidad de movimiento y con la masa. Ok. Cuando una partícula tiene masa igual a 0, entonces obedece esta relación entre energía y momento. Si la energía al cuadrado es igual a P al cuadrado por C al cuadrado más la masa al cuadrado por C a la 4, y si la masa es igual a 0, entonces la fórmula, la partícula obedece que la energía al cuadrado es igual a P al cuadrado por C al cuadrado. Es decir, la energía de la partícula es igual a más o menos la raíz cuadrada de P al cuadrado por C al cuadrado. Es más o menos P por C. Entonces, esto es muy importante porque lo que dice es que si una partícula
que no tiene masa, sí tiene momentum, entonces también tiene energía. Esto es muy importante porque lo que nos dice es que los fotones son partículas que, primero que nada, uno, viajan a la velocidad de la luz. Dos, no tienen masa. Y tres, acarrean consigo momentum y energía. Lo que pasa es que todavía no hemos visto cuál es la fórmula para calcular la cantidad de momentum o la energía de un fotón. Lo único que sabemos es que si los fotones existen, pueden acarrear momentum y pueden acarrear energía. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Hagamos un ejemplo rápido de esto. ¿Sí? Una partícula sin más, ¿se acuerdan? O sea, es que acuérdese que la clase pasada hemos visto que la fórmula para calcular la cantidad de movimiento o momentum era gamma por masa por velocidad, ¿verdad? Y esto es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado entre c al cuadrado por la masa por la velocidad. Entonces, esa fórmula, ¿verdad? Dice dos cosas. En primer lugar, si la masa es igual a 0, entonces P es, ¿cuánto vale P si la masa es 0? ¿Qué valor tiene P cuando la masa es 0? Ahí, o sea, si yo sustituyo el M como igual a 0, entonces ¿cuánto vale P? 0, ¿verdad? Si la velocidad es igual a la velocidad de la luz, ¿cuánto vale P? ¿Seguro? No. Ahora, si V es igual a C, ¿cuánto vale P? P sería el límite en el que V tiende a C de 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos V al cuadrado entre C al cuadrado por M por V. Si V es igual a C, o si V tiende a C, entonces esta fracción es 1. Y esto es 1 menos 1. Entonces es un límite de algo dividido entre 0. Entonces, si la velocidad es igual a c, el momentum es infinito, ¿verdad? O tiende a infinito. Pero ¿qué sucede si la masa es igual a 0 y v es igual a c? ¿Cuánto da P? P sería un límite de 0 entre 0. Entonces eso quiere decir que se indefine. Podría ser que P sea 0, podría ser que P sea infinito, o podría ser que P es un número constante, o sea, es cualquier otra cosa. La relatividad especial por sí sola no permite predecir cuánto vale P. Para calcular P hay que recurrir a la teoría de la mecánica cuántica, que vamos a verlo más adelante. Pero lo que estoy demostrando con esto es que una partícula sin masa puede existir siempre y cuando se mueva exactamente a la velocidad de la luz.
porque eso quiere decir que la partícula puede tener momentum y energía, ¿verdad? No tiene masa, pero tiene momentum y energía. O es otra forma de decir que las partículas sin masa pueden existir solamente cuando se mueven a la velocidad de la luz. Si un fotón se moviera más despacio que la velocidad de la luz, desaparecería, porque entonces su momentum y su energía serían cero. ¿Sí? Bueno, chicos, dejémoslo hasta acá. Ha comenzado a llover y hay mucha bulla. Nos vemos el miércoles. Chao.